Hola queridos amigos, estudiantes y colegas. Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre antibióticos, pero antes de profundizar en este tema, vamos a conocer las tinciones de Gram. La técnica de tinción de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología que permite diferenciar rápida y fácilmente las bacterias según sus características morfológicas. El principio del método se basa en la tinción de todas las bacterias mediante la utilización de un cristal violeta o violeta de genciana y posteriormente decolorar los microorganismos con alcohol o acetona, lo que sucede con los Gram negativos, mientras que los Gram positivos siguen manteniendo su coloración. Posteriormente, se utiliza un colorante de contraste para visualizar los microorganismos Gram negativos, como la fucsina o la safranina. De este modo podemos visualizar las bacterias Gram positivas de color azul o violáceo, mientras que las Gram negativas se visualizarán de color rojo o rosa. Esta técnica es casi exclusiva de las bacterias y hongos, siendo estos últimos irregulares en la tinción, mientras que en vegetales y animales no permanece la tinción. A través de estas ilustraciones podemos observar gráficamente cómo se encuentran constituidas a nivel morfológico las bacterias. Las Gram positivas poseen una membrana celular o citoplasmática extremadamente frágil, la cual no posee la capacidad de soportar el peso del contenido citoplasmático y por ello estará recubierta por una pared de peptidoglucanos que le permite a la misma soportar el peso, presión, movimiento y temperaturas a las cuales se somete. Rodeando a la pared de peptidoglucanos, localizaremos el coloide extracelular, que es una sustancia pegajosa que permite la adhesión de las bacterias a la superficie dental, generando la placa bacteriana. Este coloide extracelular es el responsable de la adhesión de las bacterias a las válvulas cardíacas del corazón, sobre todo en pacientes con antecedentes cardíacos. Posterior al coloide extracelular encontraremos los pilos F o de sexo, que son aquellos que permiten el intercambio de información entre las bacterias. Estas son las que más predominan a nivel bucal, siendo más específicos los estreptococos del grupo mutans. Las bacterias Gram negativas estarán constituidas por una doble membrana citoplasmática y en el centro de ambas vamos a encontrar una fina pared de peptidoglucanos, siendo esto lo que permite que la bacteria se decolore y pueda visualizarse rosada o rojiza. ¿Qué son los antibióticos? Son sustancias químicas fabricadas por microorganismos que tienen la capacidad de afectar a otro microorganismo. Un ejemplo muy conocido es la penicilina, que es un subproducto metabólico de un hongo que posee la capacidad de afectar a las bacterias. Esta fue descubierta en el año 1928 por Alexander Fleming, de forma accidental en su laboratorio. Los antibióticos pueden ser clasificados según su mecanismo de acción en aquellos que inhiben la síntesis de los folatos, los que actúan como antimetabolitos, los que inhiben la síntesis de la pared celular o de peptidoglucanos, los que inhiben la síntesis de proteína, aquellos que actúan sobre la membrana celular y los que inhiben la síntesis del ADN o en su defecto ARN. Cuando hablamos de antibióticos que inhiben la síntesis de los folatos, nos referimos básicamente a aquellos que no van a permitir la producción del ácido fólico. Los antibióticos que actúan como antimetabolitos van a alcanzar su éxito tras debilitar a la bacteria.
Estos ingresan al citoplasma evitando que los metabolitos fundamentales puedan ser ingeridos por la bacteria. El antibiótico va a actuar como que si fuese el metabolito, pero este va a ser deficiente para el microorganismo, por lo cual al cabo de cierto tiempo se produce la lisis de la bacteria. Un metabolito es una sustancia necesaria para el funcionamiento celular y entre ellas vamos a encontrar el ácido paraminobenzoico, que es el metabolito funcional de las bacterias, el oxígeno, las vitaminas, los aminoácidos, el agua y la glucosa. Los antibióticos que actúan sobre la membrana celular incrementan la permeabilidad vascular de la misma y provocan la salida de los componentes intracelulares, dando como resultado la lisis de la bacteria. Cuando hablamos de aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, nos referimos a aquellos que actúan como una bomba y destruyen una pequeña parte de la pared celular, dejando expuesto esa área de la membrana citoplasmática, lo que termina en la lisis de la bacteria. Pero generalmente, estos antibióticos no destruyen la pared celular, sino que inhiben su correcta fabricación durante la división celular. Tras existir un déficit en la síntesis de proteína o de ADN, se inhibe la multiplicación celular, por lo cual no se pueden producir más bacterias. En base al mecanismo de acción de los antibióticos o antimicrobianos, podemos clasificarlos en bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas producen la lisis del microorganismo celular y los bacteriostáticos no generan la lisis de la bacteria, pero le quitan su potente poder de división celular, evitando su multiplicación. Los antibióticos, según su espectro, es decir, la cantidad de cepas donde él mismo hará su efecto, se clasifica en amplio, intermedio y bajo espectro, siendo más recomendable los dos últimos. Los de amplio espectro eliminan gran parte de las bacterias, pero su acción es reducida. Ellos poseen grandes posibilidades de incitar infecciones oportunistas, debido a que los virus y hongos quedan con mayor espacio y comida tras la lisis de la bacteria, perdiéndose el equilibrio. Posterior a la ingesta de los antibióticos de amplio espectro, es muy común el herpes o la diarrea, mientras que los antibióticos de bajo espectro actúan en menor cantidad de microorganismos, pero su acción es prolongada. La resistencia microbiana está generada por el uso, abuso y mal uso de los antibióticos. Puede ser natural, adquirida o cruzada. La natural es producto de que el microorganismo carece de estructuras o grupos químicos sobre el cual actuaría el antimicrobiano o antibiótico. La adquirida puede deberse a una mutación cromosómica espontánea o a la adquisición de material genético extracromosómico, lo cual puede producirse por los siguientes mecanismos. Número 1. La herencia. La información genética del microorganismo resistente es traspasada de generación a generación durante la división celular. Número 2. Transducción. Esto es efectuado por bacteriófagos o virus bacterianos, los cuales han infectado previamente a una bacteria. Estos poseen la capacidad de pasar el ADN extracromosómico de una a otra. Para ello, el ADN del fago es inyectado dentro de la célula receptora, lo que altera la replicación del cromosoma bacteriano, mientras que el ADN del bacteriófago da órdenes a la maquinaria bacteriana para que sintetice los compuestos que estos necesitan, los cuales acaban convirtiéndose en fagos.
Número 3. Transformación. Es el pasaje del ADN expuesto al medio proveniente de una célula lisada a otra que lo absorbe a través de los hilos F. Número 4. Transposición o recombinación. Es la incorporación de transposones incapaces de autorreplicarse al cromosoma bacteriano, a un plasmido o a un bacteriófago. Número 5. El último, pero no menos importante, conjugación o transferencia a través de los hilos F. Es el intercambio de material genético, tal como se expresa en la imagen de ADN extracromosómico entre dos células en contacto. La primera recibe el nombre de célula donadora y la segunda de célula receptora. Es un proceso unidireccional que puede producirse entre células de una misma o de diferentes especies a través de los pilis sexuales, el cual se contrae para permitir el contacto. Una vez ambas células entran en contacto, como ocurre en el tercer procedimiento, se genera un poro por donde pasa el ADN extracromosómico, generándose la síntesis del ADN conjuntivo en la célula receptora. Este ADN es autotransferible y posee replicación autónoma. Posteriormente, se sellan los poros y se separan las células. La resistencia cruzada se manifiesta frente a distintos antimicrobianos que poseen el mismo mecanismo de acción. Puede pasar con la penicilina y la cefalosporina. ¿Por qué el antimicrobiano puede no tener eficacia? Porque cambian el sustrato alimentario, es decir, modifican los metabolitos que ellas ingieren, o sintetizan enzimas inactivadoras, como es el caso de la penicilinasa y la beta-lactamasa. Inclusive pueden modificar el transporte a través de la membrana. Para que un antibiótico sea eficaz, necesita penetrar al interior de la célula y para ello debe atravesar la membrana celular o citoplasmática. Esta posee la opción de cerrar su paso a los antibióticos mediante modificaciones en los canales de porinas. Otra opción es que puede alterar la permeabilidad celular, dando como consecuencia la salida del antibiótico que ya ingresó. A esto se le denomina como eflujo. También pueden modificarse los sitios de acción donde se une el antimicrobiano, especialmente en las zonas de los ribosomas. Es decir, hay una alteración del blanco o lugar de impacto. La célula cambia de afinidad por el antibiótico. Factores que definen la sensibilidad y la resistencia hacia los antibióticos. El estado inmunológico del hospedador. La concentración en el sitio de la infección. Los antibióticos poseen dos parámetros de acción, la concentración en sangre y el tiempo. El tiempo que dura el antibiótico en alcanzar su nivel máximo en sangre depende de la vía de administración que se emplee. Una vez que el antibiótico alcanza su mayor concentración en sangre, dura un tiempo, el cual está determinado por el fabricante. Cuando un antibiótico se manda a consumir cada 8 horas, es porque posee un margen de duración de aproximadamente de 10 a 11 horas. Si se tomara cada 12 horas, la concentración en sangre empieza a disminuir y después de tomar el antibiótico se incrementa. En el preciso momento en el cual la concentración del antibiótico empieza a descender, el microbio se hace resistente. Los tratamientos con antibióticos generalmente son empíricos. ¿Por qué? Porque nos imaginamos el tipo de microbio que está comprometido en la infección. Lo ideal es conocer con exactitud a qué antibióticos son sensibles los microbios. Para ello debemos realizar un antibióticograma o antibiograma. Sin embargo, los resultados son entregados 5 días después de su elaboración y no se puede dejar tanto tiempo al paciente infectado. El tratamiento con antibióticos posee dos aspectos, el preventivo y el curativo. El preventivo es realizado en pacientes propensos a infecciones como los diabéticos
o donde se haga una intervención quirúrgica donde exista un foco infeccioso. Este tratamiento debe hacerse en ciclos no menores de 5 días. El tratamiento curativo con antibióticos debe extenderse 48 horas después de eliminarse los signos y los síntomas. Ahora, ¿cuándo está indicado un antibiótico? Ante evidencias clínicas de una infección bacteriana aguda, como una periodontitis, una operculitis o un paciente con una celulitis facial odontógena, y en tratamientos preventivos, es decir, para un paciente propenso a infecciones. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando no existe evidencias clínicas de una infección bacteriana aguda, es decir, ante traumatismos, y ante infecciones bacterianas crónicas, debido a que éstas no se eliminan con antibióticos. Los medicamentos poseen la capacidad de poder mezclarse. Esto nos va a dar como resultado el sinergismo, el antagonismo y la indiferencia. El sinergismo es cuando un antibiótico potencia la acción de otro antibiótico, es decir, obtenemos un mayor resultado. El antagonismo es cuando el resultado es menor que al que se obtiene empleando los antibióticos por separado. Y la indiferencia es cuando el resultado es exactamente igual. Entonces, estos dos últimos se encuentran contraindicados. Vamos a culminar este tema con esta frase. Dar a tu cuerpo antibióticos cuando no hay bacterias invasoras es como enviar soldados a una batalla sin enemigos. Mucho cuidado con la resistencia bacteriana. Muchas gracias.